Ejercicio 26. Dice el enunciado, si a un punto situado en el semieje positivo se le aplica una simetría respecto al eje Y, luego una traslación por el vector 1, 0, nuevamente una simetría, pero esta vez con respecto al eje X, y finalmente una rotación en 180 grados. El punto imagen se encuentra en, o sea, ¿dónde quedó el punto finalmente? Esto es lo que se conoce como una composición de transformaciones isométricas. Vamos a hacer hartos movimientos. Veamos. Y hay que interpretar también lo que nos está diciendo el enunciado. Tenemos nuestro eje ordenada, nuestro eje abscisa, o bien Y y X respectivamente. Ahora el punto se encuentra situado, ¿cierto?, en el semieje X positivo. Esa palabra ya empieza a confundirte. Cuando te hablan de semieje positivo, ¿qué diablo se refiere? El semieje es la mitad de un eje. ¿Y cuál? El X. Y dice que es la parte positiva. Así que el semieje es esta parte de aquí. O sea, va desde el 0 hasta infinito. Así que ahí está situado el punto. Esto es el semieje positivo, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí mejor. Semieje positivo. Ese es el cuento. Semieje positivo. Bien, y el punto se encuentra situado en el semieje. O sea que el punto está por aquí. Ahora dice que se le aplica una simetría. Pongámosles coordenadas mejor porque le vamos a estar haciendo movimiento isométrico. ¿Cuánto sería el X? Tendría un valor en X que es positivo y en Y sería 0. Así que es X con 0. Ahora cuando tú le aplicas, ¿cierto?, la simetría con respecto al eje Y, te va a quedar equidistante para acá. Te va a quedar por aquí. ¿Y cómo cambia la cosa ahí? Te cambia a menos X, pero sigue siendo 0 la ordenada. Ahí quedó el punto. Ahora dice, luego, una traslación por el vector 1, 0. Entonces, al sumarle este vector, te va a quedar en menos X más 1 combinado con 0. Así nos quedó. O si quieres verlo al revés, 1 menos X con 0. Da lo mismo, estás invirtiendo los sumandos, ¿ya? No altera la suma. El orden de los sumandos no altera la suma, propiedad conmutativa. Ok. Ya, entonces tenemos esta coordenada. Ahora el problema está en que no sé para dónde va a estar. Eso va a depender del valor de X, ¿ya? Y después dice, entonces nuevamente se le hace una simetría, pero esta vez con respecto al eje X. Y al eje X bien podría estar, ¿cierto? Este valor va a depender, porque ¿qué va a pasar si el X, por ejemplo, en mi X hubiese sido 1? Me queda en 0. 1 menos 1 es 0 y me quedaría el punto aquí, trasladado, ¿ya? Y si después yo le hago, ¿cierto? Una simetría, pero esta vez con respecto al eje X, me quedo exactamente donde mismo. Y finalmente una rotación con respecto a 180 grados. Chuta, me quedo exactamente donde mismo. O sea que el punto final me quedaría en el origen. Ninguna alternativa me da el origen. Así que ya vi una posibilidad. Podría quedar aquí el punto, después de hacer todos estos movimientos. Ahora, ¿qué pasa si el punto es, por ejemplo, un punto mayor que 1? Me quedaría 1 menos, por ejemplo, 2. Me quedaría menos 1. Y la coordenada X sería negativo y con 0. O sea, me seguiría quedando aquí mismo. Y si tú a eso le haces una reflexión con respecto al eje X, te quedas donde mismo. Y una rotación en 180 grados, chuta, te vuelves para acá, ¿cierto? O sea, me vuelvo al punto original, pero más cerca. Se nos complica. Así que ahí nos quedaría en el semieje positivo otra vez, ¿ya? No en la misma posición que el original, pero sí en el semieje positivo. Y finalmente una rotación en 180 grados. Volvemos para el otro lado, otra vez. Y otra vez me quedaría en el semieje negativo. Ya, todo eso pasó por culpa de poner un valor negativo. Y ahora, ¿qué pasa si pongo un valor negativo? O sea, perdón, un valor positivo, pero más grande que el 1. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, un valor negativo en el X, en este movimiento?
¿qué pasaría? Me quedaría, ¿cierto? 1 menos 2, por ejemplo. Menos 2 me quedaría 4. O sea que te quedaría positivo el X. O sea, otra vez te queda acá. Y al aplicar una reflexión con respecto al eje X, otra vez ahí mismo. Y finalmente rotación, otra vez para acá. O sea, te volverías para otra vez oscilando entre los semiejes. Así que los valores podrían oscilar, ¿cierto?, entre el semieje positivo, entre el semieje negativo y también el origen. Ya vimos que también podría ser el origen. Así que la alternativa simplemente aquí es la D. ¿Ya? Ya vi que puede quedar aquí. Ya vi que puede quedar aquí. Acá no. Definitivamente no. Pero sí podría quedar entre la A y la B. Y también en el origen. Así que no se puede determinar. Ahora, si te complica este ejercicio, aquí te podría, o sea, para la mente, para que te lo dijeras más fácil, sí podríamos considerar poner un ejemplo numérico y se te acaba el cuento. Por ejemplo, ponele un 2,0. Acá está el punto. Es 2,0. Entonces está situado en el semieje positivo. Aplícale una simetría con respecto ahí. Menos 2 con 0. Ahora, luego, trasládalo por el vector 1, 0. Te quedaría menos 1 con 0. O sea, te va a quedar aquí. No, menos 1 te va a quedar aquí. Nuevamente una simetría ahora, pero con respecto al eje X. Te queda aquí mismo. Con respecto al eje X. Y finalmente una rotación en 180 grados. Te queda aquí. ¿Dónde te quedó? Aquí sería en el semieje. En el semieje positivo. Ahí quedó la imagen. ¿Ya? Ahí. Así que uno podría contestar en el semieje positivo. Claro. Pero ¿y qué pasa si este punto que tú te das de acá, ponte tú que fuera un 1 solamente, 1, ahí, 1, 0. ¿Qué va a pasar ahora? Este es el vector 1 con 0. Entonces, cuando tú apliques la asimetría con respecto al eje Y, te va a quedar en menos 1 con 0. Y ahora súmale el vector. ¿Cuánto te da? 0, 0. Y llegaste al origen. Aplícale ahora una reflexión con respecto a X, aquí mismo. Y aplícale una rotación con respecto al origen, aquí mismo. Y te quedó en el origen. Así que no se puede saber. Ahí está la demostración. Me gusta más trabajar en forma empírica porque me da al tiro las combinaciones del abanico, digamos, de opciones. Y con los ejemplos tienes que estar cambiando, es decir, haciendo una iteración de los valores para probar, ¿cierto?, el otro escenario. Y eso me lo hace volver más lento, aunque es más fácil de digerir. Tú eliges. Alternativa D.